Buenos días. Vamos a dar inicio a la audiencia pública del expediente número 8259, el año 2025. A continuación se hará lectura del acta. Buenos días. 2 de octubre de 2025, audiencia pública de la tercera sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el vocal Marlon Luis Arón Orellana e integrada por los vocales Dani Muñoz Ramos Cabezudo y César Alejandro Llanos Torres. Expediente número 8259, el 2025.tc. Recurso de apelación interpuesto por la empresa Carrier Perfusion, empresa individual responsabilidad limitada, en el marco de la licitación pública número 17-2024-eSalud-RAAR-1, primera convocatoria convocada el 26 de diciembre de 2024 por el Seguro Social de Salud, para la contratación de suministro de bienes, suministro de dispositivos médicos, cineangiografía y cardiología, RAR-2024-Item 6, set de oclusión percutáneo para defecto septal interauricular de 10 milímetros a 14 milímetros. Item 7, set de oclusión percutáneo para defecto septal interauricular de 25 milímetros a 29 milímetros. En representación del impugnante se encuentra presente para que elabore el informe legal el abogado Javier Alejandro Luna García, identificado con registro Colegio de Abogados de Lima, número 98413. Para dar el informe de hecho se encuentra presente el señor Jordan Mariano Villalobos Palomino, con documento nacional de identidad número 46606112. En representación del tercer administrado de dispositivos médicos CRN, se encuentra presente para dar el informe legal el abogado Gustavo Adolfo Risco Sotelo, con registro Colegio de Abogados de Lima número 62940. Para dar el informe de hechos se encuentra presente el señor Julio Castañeda Pereira, con registro Colegio de Abogados de Químicos Farmacéuticos número 02516. En representación de la entidad se encuentra presente para dar el informe legal la abogada Olga Ruth Rojas Reynoso, con registro del Colegio de Abogados de Huánuco y Pasco número 1178. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet WebMeet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas TCP. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y de la Secretaría Técnica del Tribunal de Contrataciones Públicas CTP. Gracias. Gracias. Se concede el uso de la palabra a los representantes del impugnante, Carrier Perfusion e IRL, por el espacio de 10 minutos. Señores Javier Luna y Jordan Villalobos, adelante. Sí, muchas gracias. He enviado unas diapositivas, no sé si las podría mostrar la secretaria. Sí. Perfecto. ¿Desea el apoyo de Secretaría para proyectar las diapositivas? Sí, por favor, se las puede proyectar. Secretaría, por favor. ¿Se visualiza? Puede iniciar. Sí, esas no son mis diapositivas. Doctor Javier, las proyecto yo para que sea un poquito más Ok, rápido el tema. perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Empiezo. Adelante. Sí. Bueno, la audiencia informe oral, nosotros estamos impugnando la buena pro otorgada a dispositivos médicos en el procedimiento de selección, perdón, el expediente 08259-225. Bueno, lo que estamos cuestionando son los ítems 6 y 7, ¿no? El ítem 6, el C de oclusión percutáneo para defecto septal interauricular de 10 mm a 14 mm, y el ítem 7, que es el C para la contratación del C de oclusión percutáneo para defecto septal interauricular de 25 mm a 29 mm.
Nuestro primer cuestionamiento es, bueno, las bases en la página 61 y 62 indicaron claramente que para los dispositivos médicos importados se requería la certificación de buenas prácticas de manufactura, el conocido ya BPM, vigente u otro documento que acredite el cumplimiento de normas de calidad específicas al tipo de dispositivo médico, ¿no? Por ejemplo, una norma ISO 13485, pero vigente, ¿no? Y de buenas prácticas de almacenamiento, el conocido BPA, indicándose que debía encontrarse vigente durante todo el proceso de selección y ejecución contractual. Es lo que señalaran claramente las bases, ¿no? Como ustedes pueden apreciar, acá estoy en la siguiente diapositiva, tengo la parte pertinente de las bases donde indican lo que estoy señalando. ¿Qué presentó dispositivos médicos? Presentó un certificado de registro de sistema de gestión de calidad, el ISO 13485-2016, y en ISO es 13485-2016, con fecha de vencimiento 3 de junio del 2025. Esto está en los folios 000115 y 00116 de su oferta. Como pueden apreciar, aquí está el certificado que ellos presentan, y acá está la fecha de vencimiento, 3 de junio del 2025. Dispositivos médicos no han negado un escrito de absolución del recurso de apelación que nosotros presentáramos. Ello, lo que he señalado es que esto ya fue renovado, ¿no? Ellos alegan que el procedimiento de selección, desde que se convocó hasta la fecha, hasta que se otorgó la buena pro, se alargó más de lo común, digamos, y no era complicado, digamos, mantener la vigencia. El asunto es que las bases señalan claramente que tiene que estar vigente durante todo el procedimiento de selección. No lo decimos nosotros, lo dicen las bases. Si ellos tienen un documento que se señala claramente que debe estar vigente y no está vigente durante todo el procedimiento de selección, claramente no han cumplido con lo señalado en las bases. Este es nuestro primer cuestionamiento. Segundo cuestionamiento. Dispositivos médicos en su oferta, en la página 000214 presentó el certificado de buenas prácticas de almacenamiento, ¿no? El BPA. Igual tenía el fecha de vencimiento 20 de junio. Sucede un caso similar, que señala el pronunciamiento 186225 del OCDGR, ¿no? Emitido por el OS, indicándose en su página que la exigencia de certificación de BPA vigente se aplica durante todo el procedimiento de selección. Es decir, igual que en el caso anterior, lo que señala las normas aplicables, y en nuestro caso a las bases, es que debe estar vigente en todo el procedimiento de selección. Es decir, no es una cuestión nuestra, no es una cuestión de cuánto dura el procedimiento, no hay una acotación sobre eso. El tema es que debe estar vigente. El nuestro, por ejemplo, estuvo vigente durante todo el procedimiento de selección y sigue vigente. No, ese es el procedimiento al que hago referencia. Respecto al ítem 6, puntualmente los incumplimientos del postor adjudicado. El incumplimiento respecto de la presentación del certificado de análisis conforme al resultado en las bases integradas, ¿no? Las bases señalaron en el numeral 4.3, página 21, que se requería un certificado de análisis del dispositivo médico, ¿no? Un protocolo de análisis. Conforme se aprecia, la siguiente diapositiva pueden verificar lo requerido en las bases. A manera de resumen, lo señalo. Se solicitó un documento en el que se señalen los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados. En el caso de productos estériles, el certificado de análisis deberá consignar la prueba de esterilidad. La nota 2 de lo que señalan las bases de esta página indica claramente que las normas nacionales e internacionales o propias a las que se acoge el fabricante en el certificado de análisis deberán encontrarse vigentes a la fecha de fabricación del dispositivo médico. Siguiente diapositiva. ¿Qué presentó dispositivos médicos? Su certificado de análisis, folio 28 de su propuesta. Esto es lo que ellos presentan. Certificado de conformidad y esterilidad. ¿Qué sucede con este documento? Claramente, subrayado en amarillo, cumplió todas las exigencias de las pruebas LL y pirógenos y validadas para asegurarse la trazabilidad de las componentes y los registros que sustentan esta certificación y están disponibles previa solicitud. ¿Qué significa previa solicitud? Aquí está. Que en ese certificado no se precisa la norma que se aplicaría para comprobar que el bien ha sido sometido a la referida prueba. Conforme perdón que retroceda, lo requieren las bases, ¿no? Aquí está. El certificado de análisis es un documento en el que se señalan los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados. En el documento que ellos presentan no se ha demostrado ello. Aquí igual pueden apreciar método de esterilización, condición estéril. Este es el ISO en 556
224, igual el certificado de análisis, perdón, 227, ¿no? Conforme a los folios que presenta el postor adjudicado 00026 y 0027, incumplió con lo requerido en la base integrada, numeral 4.3, puesto que no señala que el producto sea estéril. Lo que se consignó es una norma, la misma que no garantiza o prueba que el producto sea estéril. Solo menciona los requisitos para la caracterización, el desarrollo, la validación y el control, ¿no? Por ende, no habría cumplido. Es más, al costado, en el misma diapositiva, estoy señalando lo que figura en el folio que ellos presentaron en inglés. Lo hemos traducido, como pueden apreciar. This international stand does not delight specific requirement, perdón por mi inglés, en el 1.22, traducido dice lo siguiente: la base es, perdón, acá está. Esta norma internacional no detalla ningún requisito específico para designar un dispositivo médico como estéril. Lo dice el propio documento que ellos han presentado. Conforme a ello, el postor no ha cumplido en este extremo con lo que dicen, requieren las bases. El siguiente cuestionamiento que tenemos respecto a su oferta es el incumplimiento en la acreditación de la característica del balón de medición a traumáticos, ¿no? La base solicitaron la acreditación de la especificación técnica a traumático. El postor ofertó en su folio 67, perdón, ello, ¿no? Balón de medición a traumático cumple, para acreditar, digamos que cumplen, señalan dos ISOs, ¿no? El ISO 10555-1, 2023, y el ISO 10555-4, 2023. Como se puede advertir, la característica traumático se presume acreditar en estos señalados ISO. Sin embargo, estas normas internacionales no cubren el requisito específico como lo pasamos a acreditar, como lo pasamos a evidenciar, perdón. Aquí está el link al que hago referencia. ¿Qué indica esta norma? Lo siguiente: intravascular catheters, sterile and single and catheters, y el siguiente dice igual, catéteres intravasculares, bueno, esta es la traducción, catéteres estériles de un solo uso. Es decir, en ninguna parte de este ISO se señala que la característica sea atraumático, con las normas que ellos mismos están señalando para acreditar la característica traumática, pero no lo están haciendo. Estamos demostrando que abriendo estos ISOs o refiriéndose a estos ISOs, no se señala en ninguna parte que la característica sea traumática. Por ende, no está el postor adjudicado, evidentemente no cumplido con lo requerido en las bases. Respecto del ítem 7, perdón. Incumplimiento respecto Señor a la Luna, sí. Ha dejado de proyectar hace un momento sus diapositivas. Perdón. Un segundo, Jordan. A ver. Ya está. Ok, le restan 2 minutos. Siga. Perfecto. Bueno, respecto del ítem 7, el incumplimiento respecto a la participación del certificado de análisis conforme al resultado en las bases integradas, ¿no? Nuevamente, el mismo tema. El certificado de análisis de dispositivo médico, esto es, aquí está. En la base solicitaron, este es el resumen, documento en el que señalan los análisis realizados en todos sus componentes. Es similar al caso anterior, ¿no? Al ítem 6. Igual, certificado de análisis que presenta el postor adjudicado, perdón, lo mismo, ¿no? Dice que las pruebas LA pirógenos, la trazabilidad de los componentes y los registros que sustentan esta certificación están disponibles previa solicitud. Es decir, este documento no prueba que se haya realizado dicha prueba, ¿no? Entonces, el documento que señala los análisis de todos los componentes no resultados. Ellos presentan un documento en el cual supuestamente acreditarían la esterilidad del bien presentado, lo cual no puede ser corroborado con este documento. Y lo estamos demostrando. Esto es condición estéril, supuestamente este es el listo con el que ellos lo acreditan, pero no lo llegan a hacer, ¿no? Igual suele con el folio 124. Lo mismo que señalé anteriormente, bueno, en inglés traducido, lo que señala es lo mismo. Esta norma internacional no detalla ningún requisito específico para designar un dispositivo médico como estéril. Claramente no han cumplido. Señor Luna, el tiempo ha concluido. Más adelante tendrá avisos adicionales. Ok. Gracias.
Se concede el uso de la palabra a los representantes de tercero administrado, dispositivos médicos e IRL por el espacio de 12 minutos por equidad. Señores Gustavo Risco y Julio Castañeda, adelante. Señor presidente, muchas gracias. Buenos días. En este caso hemos venido en representación de dispositivos médicos. Los datos del procedimiento de selección ya han sido bastante expuestos por la parte impugnante. Básicamente se han realizado una serie de cuestionamientos contra nuestra oferta, los cuales son infundados, como lo hemos presentado por escrito. Nos parece curioso que una empresa que tiene una oferta o unas ofertas que no cumplen con las especificaciones técnicas y que presenten tantos defectos, cuestionen nuestra oferta. Por eso que vamos a abordar primero esos puntos, las razones por las cuales la oferta presentada por Cardioperfusión debió ser declarada como no admitida. La primera es que han presentado un certificado de análisis que no puede ser considerado válido. El certificado de análisis es uno de los documentos de presentación obligatoria, como señalan las bases del procedimiento de selección, y dentro de los parámetros que señala este documento, tienen los parámetros que han sido recogidos en las bases y los parámetros que están plasmados en el Decreto Supremo 16/2011 SA. Y como lo citó el abogado de la otra parte, efectivamente uno tiene que señalar cuáles son los análisis, los límites y la metodología declarada. Adicionalmente, las bases, en este caso, pedían que la norma utilizada sea aquella vigente a la fabricación del dispositivo médico. Y esto es muy importante. Es básicamente uno de los parámetros de las bases integradas que deben ser cumplidos por todos los postores. Este es el certificado de análisis o uno de los certificados de análisis que ha presentado la empresa Cardioperfusión. Y respecto a la norma técnica, a la farmacopea de Estados Unidos, la USP, veremos que utilizan el término current, que significa más o menos vigente. Pero respecto a ello, debemos entrar a un ámbito de especulación. Y esa especulación es una especulación que no tiene un ancla que nos permita determinar efectivamente sobre qué tiempo o sobre qué parámetro temporal estamos fijando. Current es de acuerdo a la fecha de manufactura del producto. Current es de acuerdo a la fecha de análisis del producto. Current es de acuerdo a la fecha de emisión del documento, porque simplemente dice USP, equivalgámoslo a vigente, pero ¿a qué fecha? A la fecha de manufactura, a la fecha de análisis, a la fecha de emisión del documento, porque estamos hablando de fechas completamente diferentes. La USP cada cierto tiempo modifica algunos parámetros y van saliendo nuevas ediciones, ¿no? La USP número 2024 número 1, que entró en mayo, luego se cambia en agosto, luego se cambia en diciembre. Entonces, cuando estamos hablando de una norma USP current, es de acuerdo a cuál de estas fechas, porque el documento no lo señala y obviamente los señores de Cardioperfusión lo que nos van a pedir es que interpretemos esto de acuerdo a la norma, de acuerdo a la conveniencia de ellos. Pero esa es una interpretación que no le corresponde al comité de selección y que no nos corresponde a nosotros tampoco, ¿no? Básicamente el documento debería ser independiente, debería ser autosuficiente en el sentido de que nos permita corroborar que el estándar utilizado era el vigente a la fecha de fabricación del dispositivo médico. Y en este caso no podemos determinar eso. No podemos determinar si se utilizó la norma USP vigente a la fabricación del dispositivo médico, que es lo que exigían las bases. Entonces, estamos hablando de un documento importante, de un documento que garantiza la calidad del dispositivo médico, que es a través del cual el fabricante libera el lote. Y básicamente es una descripción inadecuada respecto de la norma, ¿no? Porque la norma básicamente tiene un nombre y un apellido, si podemos utilizar el símil. USP-NF 2024 número 1, número 2, y así cambiar, ¿no? No básicamente poner simplemente current USP y pretender que todos debamos hacer una interpretación favorable a este documento y a la admisión de esta oferta en función de este requisito puntual que piden las bases integradas, que era declarar la norma vigente a la fabricación del dispositivo médico. Entonces, estamos hablando de subjetividades. Aquí no hay objetividad.
básicamente nos están pidiendo que hagamos una interpretación favorable a ellos, el término current va a depender de la posición que nosotros querramos expresar. Estamos seguros que cardioperfusión nos dirá que la interpretación que les conviene a ellos, y claramente con ello no se puede cumplir con la exigencia de las bases integradas, que era de comprobar que se utilizó una norma técnica vigente a la fabricación del dispositivo médico. No tenemos trazabilidad y de alguna manera incluso se compromete la seguridad del dispositivo médico. Tenemos la referencia correcta o cómo se debería consignar esta norma, y tenemos el current, que básicamente implica un voto de fe, una interpretación o una asunción favorable para la admisión de su oferta. Nuevamente estamos ante un documento muy importante y el hecho de que tenga este defecto, que no solamente va en contravención de las disposiciones de las bases integradas, sino en contravención de la normativa sanitaria, implica que su oferta debe ser declarada como no admitida. El segundo punto es que declaran una norma que no existe. Básicamente podemos apreciar que se ha señalado una norma, la norma ISO 10993, parte 7, 2008, A1, 2022, que cuando vamos a la definición de esta norma veremos que en realidad no existe, ¿no? El número aquí es 2019, no es 2022. Estamos hablando de normas declaradas que no existen, y en tal sentido debe ser considerada el certificado de análisis, al acogerse a un estándar que no existe, debe ser declarado este documento como no válido, y siendo un documento de presentación obligatoria, correspondería que su oferta sea declarada también como no admitida. También en la oferta de cardioperfusión tenemos contradicciones que implican, obviamente, la no admisión de la oferta. Dentro de las bases integradas nos pedían que se presente el manual de uso o el instructivo de uso en el caso de los dispositivos médicos de clase 3 y clase 4, como son los ítems de los cuales estamos conversando, de los cuales hemos venido a polemizar en este caso, y veremos que dentro de la oferta presentada por cardioperfusión, estos son los protocolos de análisis y los códigos del producto, pero cuando nos vamos al instructivo de uso, veremos que el código de los productos es diferente, ¿no? Incluye una F adicional e incluso menciona una recomendación diferente respecto al introductor. Entonces, básicamente, o no se presentó el certificado de análisis, el instructivo de uso que correspondía a los productos que están ofertados, o en todo caso debemos concluir que existe una contradicción en la oferta, porque los códigos de los productos no son iguales. Se parecen, pero no son iguales. Y en tal sentido, siendo que el instructivo de uso es un documento de presentación obligatoria, lo que correspondería ante la omisión o ante la contradicción es que esta oferta sea declarada como no admitida. El cuarto punto, y este es un punto muy importante para la entidad, muy importante para la seguridad del dispositivo médico, es el hecho de que dentro de las bases integradas, en las especificaciones técnicas, se pedía de manera muy puntual, muy concreta, que el producto sea no trombogénico. Es decir, estéril, atóxico, apirógeno, hipoalergénico y no trombogénico. Entonces, respecto de eso, existe todo un desarrollo técnico que es importante mencionar respecto a dos categorías que son completamente diferentes, a dos conceptos diferentes, la hemólisis y la trombogenicidad. Entonces, de acuerdo a la norma técnica, para poder comprobar estas dos características diferentes, como son la hemólisis y la trombogenicidad, se necesitan hacer dos evaluaciones separadas, son dos pruebas independientes. Y en tal sentido, si nosotros nos remitimos a los certificados de análisis presentados por cardioperfusión, veremos que ellos han presentado una prueba de no hemólisis, o que el producto no es hemolítico, pero no incluye, como lo hemos demostrado por escrito, la otra prueba, la trombogenicidad. A través de este certificado de análisis podemos corroborar, si se cree en este documento, que el producto es no hemolítico, pero no figura en el mismo que sea no trombogénico. Debería consignar necesariamente la prueba. Y en tal sentido, al no incluir esta prueba, pues no están cumpliendo con acreditar una especificación técnica que era obligatoria,
que no solamente es obligatoria, sino que es muy importante para la seguridad de los pacientes y para el adecuado uso del dispositivo médico. En tal sentido, siendo que efectivamente no acreditan esta especificación técnica, queda claro que la oferta presentada o las ofertas presentadas por Cardioperfusión deben ser declaradas como no admitidas. Respecto de los cuestionamientos contra nuestra oferta, y brevemente, hemos escuchado una posición que en realidad no sé muy bien cómo calificar o definir. Los certificados de buenas prácticas de manufactura, los certificados de buenas prácticas de almacenamiento, en el caso de buenas prácticas de almacenamiento son emitidas por DIGEMIT con un parámetro temporal. Y en el caso de los certificados de buenas prácticas de manufactura son acreditaciones o certificaciones ISO que también son emitidas con un parámetro temporal. Nosotros no tenemos potestad de poder regular la duración de esos documentos. Lo que sí podemos hacer como postores diligentes es asegurarnos que al momento de presentar nuestra oferta, ese documento esté vigente. Nosotros no podemos asegurar que si es que el procedimiento de selección, como en muchos casos ha sucedido, toma una evaluación que demora un año por cambios de personal, por cambios de administración, o toma más de un año, yo voy a asegurar de que ese documento esté vigente. Eso es un absurdo. Yo no puedo ir a DIGEMIT y decirle, DIGEMIT, tú me tienes que dar un certificado de buenas prácticas de almacenamiento que sea vigente de manera indefinida. Esa sería una exigencia absurda y la interpretación literalista que se pretende hacer sobre ese extremo es insostenible. Básicamente estaríamos hablando de un formalismo que no tiene ningún sentido de acuerdo a los principios del derecho administrativo. Nosotros fuimos diligentes al presentar los documentos vigentes cuando se presentaron la oferta y si desafortunadamente esta evaluación toma demasiado tiempo, no podemos asegurar que esos documentos sigan vigentes. Lo que sí podemos asegurar es que esas certificaciones sigan vigentes y eso es lo que hemos hecho. Efectivamente, esas certificaciones han sido vigentes. Creo que ya estoy en el tiempo. En todo caso, muchas gracias. Gracias. Se concede el uso de la palabra a la representante de la entidad Seguro Social de Salud por el espacio de 12 minutos por entidad. Señora Olga Rojas, adelante. Buenos días. Buenos días a las señoras miembros del tribunal. Buenos días a todos los presentes. El Seguro Social de Salud ha remitido el informe legal número 00245 GCAR Salud 2025 y el informe técnico número informe técnico del área usuaria de la licitación pública número 17 de 2024 es Salud RAAR, elaborado por el Servicio de Cardiología del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguillín Escobedo. Al respecto, estos informes han sido remitidos por el recurso de apelación interpuesto por la empresa Cardioperfusión en el marco de la licitación pública número 17 2024 de Salud RAAR. R-1 para los ítems 6 y 7. Cabe señalar que de la revisión del recurso impugnativo, estos son meramente técnicos, por las cuales se solicitó el apoyo al área técnica, que es la Red Asistencial Arequipa, para que nos dé sustento referido a estos puntos controvertidos. Sin embargo, no se ha podido acreditar al personal que iba a exponerlos, por lo que serán leídos por mi persona. Sido declarado y adjuntado en la oferta de la empresa Dispositivos Médicos, cumple con presentar para los ítems 6 y 7 el certificado de buenas prácticas de manufactura de conformidad con lo requerido en las bases integradas. Al respecto, el área usuaria manifiesta que de la revisión de la oferta presentada por la empresa Dispositivos Médicos EIRL, se encuentra el certificado de registro del sistema de gestión de la calidad ISO 13485-2016 emitido a favor del fabricante Shanghai Shape Memory Alloy CO Ltd, identificado con el número MD 698501, en cuyo alcance abarca el diseño, desarrollo, fabricación y distribución del sistema de oclusiones, de oclusores, sistema de entrega de oclusores y lazos, con entrada en vigencia del 4 de junio del 2022 al 3 de junio del 2025.
Al respecto, la fecha de vencimiento, se debe tener en cuenta que la fecha de presentación de las ofertas fue el 11 de abril del 2025, por el cual el documento a dicha fecha se encontraba vigente. Referente al segundo punto controvertido, si la empresa Dispositivos Médicos cumple con presentar para el ítem 6 y 7 el certificado de buenas prácticas de almacenamiento, de conformidad con lo requerido en las bases integradas del citado procedimiento de selección, el área usuaria manifiesta que si bien el cronograma para la presentación de ofertas fue el 11 de abril del 2025, la empresa presenta el certificado número 103322 que tuvo una fecha de vencimiento el 20 de junio del 2025. También se aprecia que existe un certificado el 1171-2025 con una vigencia que inició el 13 de agosto del 2025 y tiene una fecha de finalización el 13 de agosto del 2028. En este caso, también se precisa que la Buena Pro se produjo el 27 de agosto del 25, por lo cual en el cronograma se encontraría vigente dicho certificado. Referente al tercer punto controvertido, si la empresa Dispositivos Médicos cumple para el ítem 6 con el certificado de análisis, referente al de conformidad con la licitación pública número 17, el área usuaria manifiesta que de la revisión de la ficha técnica para el dispositivo médico, referente al dispositivo cruzor, sed de liberación, el balón de medición, la empresa presenta el certificado de análisis de modelo según registro sanitario DM11237E, el sed de liberación es el DM29158E, el balón de medición es el DM25753E. Por tanto, de la lectura integral de todo el documento, independientemente de la denominación que estos presenten, se aprecia que consigna información como nombre del dispositivo médico. Por lo tanto, la empresa cumpliría con lo requerido por la entidad. Referente al cuarto punto controvertido, si la empresa Dispositivos Médicos cumple con acreditar para el ítem C la especificación técnica, balón de medición atraumático, el área usuaria manifiesta que la condición de atraumático en dispositivos médicos es aquella para aquellos diseñados para su inserción en el cuerpo, como catéteres o agujas, y se basan en una norma como la ISO 10555-1-2023 y el ISO 10555-4-2023, que proporcionan directrices específicas para el diseño y el rendimiento de catéteres intravasculares. En general, el atraumático significa que el dispositivo no causa lesiones ni traumatismos necesarios en los tejidos, lo cual es especialmente importante en procedimientos como la inserción de catéteres o el uso de dispositivos de accesos vasculares. En este caso, en la oferta presentada por la empresa de Dispositivos Médicos consigna en los folios 66 hasta el 69 del anexo D, declarando que la característica traumático se cumple a través del ISO 1055-1-2023 y 1055-4-2023. Referente al quinto punto controvertido, si la empresa de Dispositivos Médicos cumple con presentar para el ítem número 7 el certificado de análisis de conformidad con lo establecido en las bases integradas. Igualmente, el área usuaria manifiesta que presenta para el certificado de análisis, presenta los modelos FQFDQ-26, que es referente al registro sanitario de M11237E, que es para el dispositivo cruzor. Para el sed de liberación se encuentra en el registro sanitario de M29158F y para el balón de medición es en el registro sanitario de M25753E. Respecto a los productos estériles que tienen el certificado de análisis, ¿no? En ese sentido, es válida por cuanto esta norma proporciona las directrices necesarias para el desarrollo del producto. Referente al punto número 6, se declarado y adjuntado en su oferta la empresa de Dispositivos Médicos cumple con acreditar para el ítem número 7
la especificación técnica balón de medición a traumático, la área usuaria igualmente manifiesta que el postor dispositivos médicos consigna los folios 163 al 166 en el anexo D. Ha declarado que la característica automático se cumple con la norma ISO 1055-2023 y el ISO 1055-4-2023, por lo cual cumple. Referente al punto controvertido número 7, si existe incongruencia en la oferta presentada para el ítem 7 por la empresa Dispositivos Médicos entre la información consignada en el folio 145, instrucciones de uso, que los catálogos, folletería del bien ofertado respecto al tamaño del oclusor ofertado. En relación al presente observación, es importante mencionar que según lo aprobado por DIGEMIT, en las instrucciones de uso, esto responde a una recomendación para un mejor uso de los dispositivos médicos, no siendo un acto imperativo o definitivo, toda vez que el profesional de la salud optará por el acto médico que beneficie y cause el menor daño en el paciente. Esta radica la importancia de que la oferta de dispositivos médicos haya presentado diferentes tamaños y medidas a ser utilizados en nuestros pacientes en especialidad de cardiología intervencionista, siendo a su vez esta condición reconocida por la DIGEMIT al haber aprobado documentos con un manual de instrucciones de uso efectuando las recomendaciones pertinentes. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Se consulta a los representantes del impugnante si van a hacer uso de su derecho de réplica. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Por 4 minutos, adelante. Ok. ¿Se ven diapositivas? Se visualiza. Ok, muchas gracias. Bueno, con respecto a los cuestionamientos que nosotros hemos formulado al adjudicatario, hay que puntualizarlo en 3 puntos básicos. El último que mencionaba la entidad en su descargo, efectivamente, el adjudicatario precisa que es una recomendación, pero no es una recomendación lo que dice sus instrucciones de uso. Lo que menciona es una advertencia. Es decir, la advertencia del manual de instrucciones de uso le dice que se use un accesorio de French compatible con un número específico. No está recomendando ni está sugiriendo, está advirtiendo que se use con ese producto. ¿Qué presenta el adjudicatario? Una medida distinta compatible con la referencia, que contraviniendo obviamente lo que dice el manual de instrucciones de uso, que obviamente está aprobado por DIGEMIT. Ahora, con respecto a la norma 1055-1-4, obviamente es de carácter general, no es específico. O sea, si nos remitimos a esa norma, no dice por ningún extremo que sea específico para la característica puntualmente acreditada por el impugnante. Y las bases pedían que se acredite fehacientemente esa característica. Por lo tanto, no cumple. Por eso es que tampoco el adjudicatario ha mencionado o se ha defendido de una manera coherente o básica, o como ha estado aplicando el tema de las normas. Con respecto al segundo punto, es claro también que la norma 556-1, que ha acreditado para comprobar que el producto sea estéril, y la norma 11.11.35 no son métodos específicos para acreditar que el producto tenga la condición de estéril. Habla de la condición biológica de esterilización, que es otra cosa. Por lo tanto, tampoco cumple con esa norma. Es más, nosotros hemos demostrado ahí en las diapositivas que dicha norma, al buscarla, al encontrarla, es clara en mencionar que lo voy a mostrar aquí. Esta norma internacional no detalla ningún requisito específico para designar un dispositivo médico como estéril. Y eso no lo digo yo, lo dice la propia norma. Por lo tanto, no cumple con acreditar, obviamente, que el producto sea estéril. Y esto no lo digo yo, las bases lo pedían de manera literal. Decían que se acredite el método de esterilización y la comprobación de dicho método. Por lo tanto, el postor no cumple con ese alcance. Ahora, es bastante anecdótico que el impugnante, bueno, en realidad en el primer punto prácticamente nos ha dicho todo un monólogo, ¿no? Que respecto al tema de que no existe la UCP, que nosotros colocamos vigente UCP NF capítulo 71, y prácticamente se ha expuesto como casi 8 minutos en este punto.
Pero habría que revisar el certificado de análisis del adjudicatario, ¿no? Y este es el certificado de análisis del adjudicatario, en el folio 28 y 125. ¿Y qué nos dice en su certificado de análisis? Nos dice UCP-NF. Es más, no dice ni el capítulo, no dice si está vigente o no está vigente a la fecha de fabricación. O sea, prácticamente lo que quiere decir el adjudicatario es que tampoco cumple con la especificación técnica, porque el certificado de análisis presentado por él solo dice UCP-NF. Siquiera nuestra representante es más diligente en colocar el capítulo y decir que está vigente, obviamente, a la fecha de fabricación del dispositivo médico, porque eso está dentro del certificado de análisis. Entonces, no entendemos la posición del adjudicatario en señalar que nosotros no colocamos la palabra que si es vigente o no la fabricación, la esterilización, pero mucho menos él lo ha colocado. Entonces, por consiguiente, no cumple con la especificación técnica. Entonces, tampoco no cumpliría él. O sea, me parece anecdótico que cuestione este punto cuando él no lo cumple. Es más, en manera específica ni lo detalla. Solo dice UCP-NF. Y es más, ni coloca las normas que están subrayadas en amarillo, no coloca ni las vigencias de las normas. Ahora, con respecto al tema de Señor Villalobos, dígame. Tiempo concluido. Ok. Gracias. Se consulta a los representantes de tercero administrado si van a hacer uso de su derecho de duplicar. Sí, señor presidente, muy brevemente. Con 4 minutos. Sí, Adelante. para cederle la palabra al doctor Julio, solamente mencionar que este último argumento me parece difícil de entender. Básicamente los señores de cargo y perfusión nos están diciendo que como nosotros decimos eso, ambos no cumplimos, o sea, eso es lo que no me queda claro. Y tampoco básicamente que se hayan pronunciado sobre estos aspectos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que no demuestra su producto, que es no trombogénico, las contradicciones y demás normas. Por favor, Julio, para que puedas explicar un poco. ¿Sí me escuchan? Se te escucha. Ya, ok. Diga. Yo quería poner como la parte técnica énfasis en algunos puntos. Respecto a las características del traumático, tenemos que entender que, a ver, primero, lo que estamos viendo, la parte de la esterilidad. Nosotros hemos presentado un certificado que tiene dos normas. La primera es la que han mencionado en Cardio Perfusion, ¿no? Y la segunda es esta, EN 561-2024. Y esta es la que se usa para determinar si un producto es estéril o no. Entonces, al hacer el análisis, se ha usado el método de esterilización y la norma para determinar la esterilidad del producto. Entonces, por lo tanto, sí cumplimos en este aspecto. Sobre la parte que han observado la característica traumático, es importante también anotar lo siguiente. El abogado ha leído el título de la norma, ¿no? Obviamente el título de la norma no va a determinar si un producto es traumático o no. Son normas que en su contenido detallan las características del producto, qué características se desarrollan. Dentro de ellas está cómo hacer un producto traumático, ¿no? Qué características debe tener la punta, etcétera, etcétera. Entonces, al parecer, el abogado ha consultado de manera general el título de la norma y ha deducido que por eso no se cumple la característica, ¿no? Entonces, es una falla técnica realmente importante. Otro aspecto que también quería hacer notar es respecto a la vigencia de las normas, de los certificados. Para que un certificado se considere, digamos, de vigencia ininterrumpida, que no se ha interrumpido su vigencia, la misma norma indica que se debe solicitar la renovación antes de la vigencia, antes de que termine la vigencia. Tanto en nuestro certificado de buenas prácticas de almacenamiento como el certificado ISO 13485, se ha cumplido ese requisito. Es decir, si nuestro certificado vence en junio y nosotros hemos hecho la solicitud de renovación en abril o en mayo y luego hemos sido aprobados, la vigencia no se considera interrumpida en ningún momento. En ambos casos, tanto el certificado ISO 13485 como el certificado de buenas prácticas de almacenamiento han cumplido ese requisito, por lo tanto no pueden considerar
que ha dejado de estar vigente el certificado. Estos son aspectos técnicos básicos, ¿no? Que cualquier profesional del área técnica conoce, que me parece, no sé, sorprendente, ¿no? Que estén haciendo observaciones de este tipo, ¿no? Estos son los aspectos que yo quería aclarar. Gracias. Se consulta a la representante de la entidad si va a agregar información a su exposición inicial. No, doctor. Gracias. Habiendo concluido la exposición de los representantes del impugnante, el tercero administrado y de la entidad, vamos a pasar a la sesión de consultas por parte de los vocales integrantes de la sala. Doctor Dani Ramos, ¿va a formular preguntas? Muy buenos días a todos los presentes. Sí, por favor, en principio la representante de la entidad. Por favor, si pudiera encender su cámara. Señora Rojas, por favor. Sí, doctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Una consulta preliminar. Uno de los documentos que se ha cuestionado al adjudicatario está relacionado a su certificado de buenas prácticas de manufactura. En realidad, el cuestionamiento es en atención a un extremo de las bases, o una regla que ha considerado las bases, ¿no? Que sería el relacionado a que este documento tendría que estar vigente, se entendería, durante todo el procedimiento, así lo estableció en las bases. Lo voy a leer literal, ¿no? El 4.1 de las bases dice: la exigencia de la certificación de BPM vigente se aplica durante todo el procedimiento de selección y ejecución contractual, ¿no? Para los dispositivos médicos nacionales e importados. Ahora, sobre este aspecto, no sé si, bueno, usted entiendo que no es el área usuaria, pero si tuviera el conocimiento, ¿cuál ha sido la finalidad de este requerimiento? Se lo digo sobre todo en la situación de que este procedimiento ha mostrado, digamos, la presentación de las ofertas correspondientes se ha realizado en el mes de abril, exactamente el 11 de abril de este año. Pero la buena pro recién se ha otorgado el 27 de abril. Estamos hablando más de 4 meses, casi 5 meses, 4 meses y medio podríamos decir. Entonces, entiendo que la situación es que el documento del adjudicatario tenía vigencia hasta junio. Es decir, vale decir, si los plazos hubiesen sido los inicialmente pactados o establecidos en el procedimiento, no habría habido algún problema. Pero en este caso veo o noto, o en todo caso me confirma usted, que las postergaciones reiteradas que ha habido en este procedimiento, que seguramente tendrán una justificación como exige la normativa, habrían derivado en esta situación, ¿verdad? No sé si hay algo sobre esto que nos pueda comentar, por favor. Sí, en el informe del área técnica inclusive se señala que ha sido la demora en el procedimiento de selección, porque sus documentos sí se encontraban vigentes al momento de la presentación. Si hubiera sido el cronograma inicial, los documentos no habrían tenido problemas. Correcto. El asunto en este caso, y eso creo que lo comprende también hasta el mismo impugnante, ¿no? Por eso me parece que en su exposición y también en su recurso lo que señala es la regla de las bases. Entonces, este colegiado tiene que atender esta controversia y obviamente no se puede, digamos, desentender de lo que establecen las bases. Entonces, claro, el informe técnico, por lo que estaba revisando, lo que dice es, ¿no? Claro, se limita o se centra a señalar pues que a la fecha de la presentación sí había un certificado, digamos, con validez, ¿no? O estaba vigente. Pero, y este colegiado, no sé si tiene una posición, como le digo, eso es un tema de naturaleza más técnica, pero también de aplicación de las bases, es qué debería hacer a condición de lo cuestionado, considerando las reglas específicas en las bases, que entiendo no han sido materia de consulta, observación, o sea, no han sido modificadas, es la que acabo de compartir hace un momento. Bueno, en la regla de las bases dice que tiene que estar vigente durante todo el procedimiento de selección y ejecución contractual, ¿no? Ok.
Igual llama un poco la atención la regla porque si nos vamos a la definición del procedimiento, y es todo el procedimiento, formalmente o normativamente el procedimiento inicia con la convocatoria, ¿no? Entonces, igual le hago mención de ese detalle. Comprendo. Muchas gracias por su intervención. Igual si la entidad deseara, sin perjuicio que este colegiado lo pueda hacer, ¿no? Complementar algo de su participación a través de un tema técnico, un informe técnico o legal, lo puede hacer también de oficio, por ese lado no hay inconveniente. Ok, ¿No? gracias. Dado que el área técnica no se ha podido acreditar en esta instancia. Ok, comprendo, muchas gracias. Gracias. Una pregunta para el impugnante, por favor, para sus representantes, bueno, para cualquiera. Entiendo que sobre este cuestionamiento contra el BPM lo que están cuestionando es básicamente la aplicación de las bases de esta regla. ¿O hay algo, o hay algo que diferente que nos deba decir sobre este punto en específico, por favor? Eh, bueno, simplemente es el tema de la vigencia Ujú. Sí, adelante, perdón. respecto con el tiempo, ¿no? Prolongado al adjudicar la buena pro, ¿no? Básicamente es ello, que no se encontraba vigente. Es lo único. Ok, comprendo la posición. Una consulta y sobre los cuestionamientos que se han formulado en su contra, en contra de su representada, me refiero. Por ejemplo, hay cuestionamientos relativos a una norma técnica que se cita un certificado de análisis Correcto. que no existe, por ejemplo. Correcto. No tuve tiempo de exponerlo, a terminar de exponerlo por falta de tiempo, pero con respecto a la norma que dice que no existe, que es un ISO 1099-7, la norma sí existe. Lo que pasa es que aparentemente el adjudicatario solo se ha ceñido a revisar el ISO internacional general, pero en realidad estos ISOs son estandarizados por cada país. Entonces nosotros, mediante un escrito, vamos a acreditar que este ISO sí se encuentra vigente en la norma CNLEC. CNLEC, así se llama esta norma. ¿Por qué? Porque el impugnante, el adjudicatario al momento de presentar su escrito omite la palabra en y solo se ciñas a mencionar ISO 1099-7, cuando en realidad lo que nosotros hemos acreditado en el certificado de análisis, y ustedes lo pueden advertir y visualizar, es en ISO 1099-7, y todas las normas que prosiguen. Por lo tanto, ha omitido la palabra en. Entonces, esa palabra en se puede verificar y validar en el CNLEC, que es una página web donde se certifican las normas europeas. En ese sentido, vamos nosotros a presentar un escrito. Lo tengo media positiva, lo quería exponer, pero por falta de tiempo no le podía exponer. Ok, y sobre el USP en el que se menciona current, en el sentido de que sería el que está actualmente, ¿no? Y que no se ha hecho la precisión. ¿Qué mencionar sobre ello, por favor? Algo ha mencionado en su exposición, pero me gustaría Sí, que eso sí se pudiera... lo mencioné como una especie de comparativo con el certificado de análisis presentado por el adjudicatario, con lo cual yo mencioné obviamente que me parece anecdótico, ¿no? Porque me cuestiona un punto que él, bueno, que no lo precisa ni siquiera con el capítulo, o sea, no coloca el capítulo, solo coloca de manera general USP-NF, nada más. Yo, Claro, cuando está representada, sí coloca USP-NF, el capítulo que corresponde el análisis de la prueba realizada, ¿no? Y coloca obviamente que está vigente a la fecha de fabricación del dispositivo médico, porque la palabra current es vigente a la fecha de fabricación del dispositivo médico. Es evidente. claro. Claro, eso lo comprendo ahora, pero lo cierto, y claro, este colegiado también, las partes siempre se les recuerda, ¿no? Que este colegiado tiene que ceñirse a los cuestionamientos Correcto. y de alguna forma lo que sí siempre se debe decir, ¿no? O sea, por decirlo de alguna manera coloquial, ¿no? El eventual error que pudiera haber en la otra oferta, que entiendo que no forma parte de la controversia, me parece, pero por decir de alguna manera, ¿no? Los pecados de uno no implica que los pecados del otro no existan, ¿no? Eso es otra forma de evaluación que tendremos que verificar si ha sido parte de la controversia que ha formulado su representada. Pero un poco más allá de la comparativa, ¿y cuál sería entonces la norma? O sea, ¿cuál sería la versión? Porque es lo normal en estos ISO o estas USPs, hay distintas versiones. Y eso es lo que se está cuestionando, ¿no? Entonces, a su consideración de su representada, más allá de la otra oferta, que ese es un aspecto que en realidad no forma, me parece, como le digo, parte de la controversia.
Bueno, este colegiado eventualmente en un pronunciamiento sobre este punto controvertido, ¿qué tendría a su posición desde un punto de vista técnico? ¿Era necesario que esté mencionada esa versión? ¿No es necesario? ¿Es suficiente lo que he indicado? ¿O considera que hay un error también? No sé, y las dos ofertas, como pareciera haber al menos entendido o cuando empezó su exposición en la réplica, ¿no? Su contraparte indicó, ¿no? Entonces, un poco para que nos aclare esta parte, por favor. bueno, en ese punto a nosotros nos parece suficiente haber colocado nuestra norma como corresponde y la palabra vigente, porque eso obviamente avala que el producto está vigente a la fecha de la fabricación de dispositivo médico, ¿no? Eso Ok. eso es lo fundamental, ¿no? O sea, y nosotros también igual hemos cuestionado al adjudicatario que no ha colocado las normas vigentes en otro punto de cuestionamiento, ¿no? Ujú, Listo. comprendo, muchas gracias. Finalmente, una pregunta final para los representantes del adjudicatario. Sobre el cuestionamiento básicamente relacionado al BPM y la vigencia, ¿no? En su exposición mencionó, ¿no? Que claro, y también se lo comenté a la entidad, ¿no? Si de repente este procedimiento se hubiese llevado en los plazos que están programados y previstos, no habría ocurrido, no se estaría cuestionando esta situación, por lo que aparentemente, en principio, la entidad de alguna manera ha generado este punto controvertido, pero también quería consultarle sobre lo que es esta regla establecida en las bases. ¿Tiene alguna opinión sobre esta regla en particular? Sí, doctor, muchas gracias por la pregunta. Para nosotros los abogados creo que es un poco más sencillo entender la diferencia entre documento y certificación. Y en este caso yo creo que la forma de mantener la legalidad de las bases es darle una interpretación en la cual lo que está pidiendo la entidad es que la certificación en buenas prácticas de almacenamiento y la certificación en buenas prácticas de manufactura se mantengan durante todo el procedimiento de selección y durante toda la etapa de ejecución contractual. Porque si lo que pretendemos es hacer una interpretación de que el documento se mantenga vigente, esa es una variable que nosotros no manejamos y que ningún postor puede manejar. En este caso, por coincidencias de la vida, el documento que presentaron los señores de Cardioperfusión estaba vigente cuando lo presentaron y cuando se otorgó la buena pro, pero perfectamente podrían haber estado en la misma situación, ya que, por ejemplo, el certificado de buenas prácticas de almacenamiento es emitido por Digemit con un parámetro temporal determinado. Entonces ellos no pueden asegurarse y nadie puede asegurarse de que ese documento permanezca vigente de manera indefinida hasta que la entidad otorgue la buena pro, sea en una semana o sea en un año, porque hay procedimientos de selección cuya evaluación se toma hasta más de un año. Entonces, creo que para mantener la legalidad del procedimiento de selección, la interpretación que se tiene que hacer de esa regla es sobre la certificación y no sobre el documento. Que uno debe mantener la certificación en buenas prácticas de almacenamiento y las buenas prácticas de manufactura durante todo el procedimiento de selección y durante toda la etapa de ejecución contractual. ¿Qué implicaría ello a su consideración entonces? ¿Que en este momento su oferta tiene una deficiencia y tiene que ser subsanada? Porque el documento, obviamente estamos hablando de la certificación del documento, pero hay una regla también. Entonces, bajo su interpretación, lo que menciona es que el proceso, ok, se puede salvaguardar, pero que entonces sobre su oferta y el cuestionamiento, porque su parte técnica me parece que indicó que sí han afectado la renovación y demás. Pero, entonces, ¿qué implicaría? Porque la oferta cumple la regla en este momento, ¿tendría que subsanarse? ¿Qué tendría que hacerse en todo caso? Yo particularmente considero que nuestra oferta cumple y que si la entidad desea hacer un control posterior, perfectamente puede exigirnos los documentos para verificar que no se ha perdido ninguna de estas certificaciones. Ahora, mucho depende de la interpretación, porque también he visto algunos procedimientos de selección de otras empresas en las cuales se presentó la oferta y durante ese tiempo de evaluación el documento dejó de estar vigente y en ese entonces la entidad pidió la subsanación pidiendo la renovación. Pero esa es una interpretación que hizo otra entidad o en todo caso de salud en otro órgano. En tal sentido, reitero, yo creo que lo razonable es asumir que la exigencia para mantener la legalidad de esto y no estemos hablando de una exigencia absurda e imposible de ser cumplida por los postores, es que estamos hablando de la certificación y no del documento.
Ujú. Ahora, ¿cómo hacemos en este caso este tribunal? Porque por su contraparte, como ha podido escuchar, y como está en el recurso de apelación, ¿no? Lo que dice es, bueno, hay una lectura de las bases que exige ello, ¿no? Entonces, eh, bueno, entiendo Nosotros que presentamos por tiene, escrito la renovación. tiene otra lectura, entiendo, o sea, otra Sí, forma de ver la regla. Comprendo por la posición, ¿no? Eso sería un poco para simplificar la controversia entre las partes. sí, gracias. Comprendo. Muy amables por sus respuestas todos los intervinientes. No tengo más preguntas que realizar. Gracias. Doctor Cesariano, ¿va a formular preguntas? Buenos días. No tengo preguntas. Gracias. Gracias. De mi parte tampoco voy a formular consultas, con lo cual damos por concluida la presente audiencia. Buenos días. Señor presidente, señores vocales, muchas gracias por su